oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Hoy vamos a retomar el libro de Josué, el que dejamos pendiente para poder celebrar la fiesta de la Pascua la semana pasada. Y vamos a estar tocando el capítulo 10, los versículos 12 hasta el 15, que es la segunda parte de la lectura que ya habíamos comenzado 2 semanas atrás. Por eso quisiera invitarlos a que en este momento podamos estar leyendo estos versículos de manera alternativa. Vamos a leer entonces Josué 10, versículos 12 hasta el 15. Y dice lo siguiente: Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Muy bien, hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a hacer juntos una oración. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, muchas gracias en esta mañana por traernos ante ti para exaltar tu gran nombre. Hoy, Señor, queremos una vez más experimentar el poder de tu Espíritu Santo en nuestro corazón a través de esta palabra. Ayúdanos a comprender cuán grande eres tú, un poco más, cuán poderoso tú eres y cuánto tú quieres también trabajar en nuestra vida. Guíanos a través de esta palabra, abriendo nuestro entendimiento, estando atentos a lo que tú quieres decirnos, desde el principio y hasta el final. Te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer entonces el versículo clave, es el versículo 14. Leamos juntos, por favor. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Dios pelea por nosotros. Dios pelea por nosotros. De la mano de Josué, los hebreos se adentraron en la tierra de Canaán, librando una sobresaliente campaña de conquista. Este era el territorio que Dios les daba a ellos por herencia. Pero a diferencia de los otros pueblos cananeos que contaban con su propio rey, el pueblo de Israel estaba constituido por un grupo de tribus comandadas por su caudillo. Faltaban muchos años para que Israel se organizase políticamente adoptando un reino, adoptando un sistema monárquico, un régimen monárquico. Mientras tanto, Dios era su único y verdadero rey. Y siendo su rey, el Señor también salía a cada batalla con ellos y peleaba por su pueblo. Recién unos 200 años más tarde, los israelitas reclamarían un rey entre ellos. Saúl sería el elegido para gobernarlos. Sin embargo, habiéndose vuelto orgulloso e infiel a la ley, Dios terminó por desecharlo. En su lugar, estableció a David para que reinase a su pueblo. Aún así, hasta que David llegase al trono, sufrió la intensa persecución de Saúl que quería exterminarlo. Por eso, en una ocasión, pensó que estaría más a salvo yéndose a vivir a tierra enemiga entre los filisteos. Pero como era de esperarse, fue rápidamente descubierto. Así que lo arrestaron y lo llevaron ante el rey filisteo para que fuese juzgado. En ese momento, lleno de temor, David recurrió a una astuta artimaña para zafar de su segura ejecución. La palabra nos relata que él cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Fue tan excelente su actuación que aquel rey no creyó estar ante el verdadero David y reprendió a sus siervos diciéndoles: «He aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí?
¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? ¿Y por qué les cuento esto? ¿Por qué me fui tan lejos para contarles algo diferente? ¿Por qué les hablo de esto? Bueno, hace algunas semanas, en un estudio bíblico, un hermano me comentó lo que un profesor les dijo a los alumnos en clase. Y eso me llevó a pensar cuál es nuestro comportamiento también, cómo es nuestro comportamiento como cristianos. Ese profesor señaló cómo actúan muchos profesionales cuando no saben qué contestar a algún tema del que se espera que deberían estar capacitados. Al verse en una situación de la que quisieran escapar, se comportan como David ante el rey filisteo. A fin de no reconocer su desconocimiento y quedar en evidencia, se quedan callados y fingen demencia. Y más allá de lo gracioso del comentario, me pregunté entonces si no será esta la misma actitud que nosotros también adoptamos. Cuando nos encontramos, por ejemplo, ante un pasaje bíblico como el del día de hoy, en el que no es fácil hallar una respuesta lógica o que se acomode a nuestro ordenado pensamiento racional. Tal vez frente a las obras maravillosas del Señor nos incómodos y veamos amenazada nuestra estabilidad teológico-religiosa. Tal vez miremos para otro lado, nos vayamos por la tangente o finjamos demencia para no evidenciar nuestros límites o desconocimiento. En la palabra de hoy vemos a Dios realizando un extraordinario milagro a favor de su pueblo, simplemente porque Él es ni más ni menos que el Dios Todopoderoso, el Rey y Creador de absolutamente todo lo que existe. Ese Dios es también nuestro poderoso Rey y Señor. Por lo tanto, para quienes creemos en Él, no sería extraño que Dios obre en nuestra vida de forma sobrenatural e incomprensible a toda razón o lógica humana. Nuestro Señor innegablemente obra milagros. Por lo tanto, ante esta realidad, no nos quedemos callados ni finjamos demencia. Antes, proclamemos al Dios soberano, misericordioso, poderoso y fiel. Dirijamos a Él nuestro clamor. Para nuestro Señor no existen restricciones ni impedimentos. Él gobierna todo lo creado, atiende a nuestra voz y pelea por nosotros con sorprendentes maravillas. Amén. Quisiera pedirle a los hermanos si pueden poner sus celulares en modo de avión, porque eso hace que los parlantes suenen raro, ¿sí? Por la señal. Gracias, perdón. Como habíamos visto en el último mensaje de la palabra de Josué, 5 reyes cananeos se habían confabulado para atacar a los pobladores de la ciudad de Gabaón. Esto se debía a que los gabaonitas habían firmado un acuerdo de paz con Israel. Los reyes aliados tenían en mente 2 propósitos. Por un lado, pretendían castigar a los de Gabaón por traicionarlos. Por el otro lado, querían arrebatarles a los hebreos un territorio que era fundamental en su avance militar. Al ser atacados, los gabaonitas pidieron la ayuda de Josué, quien no tardó en venir a socorrerlos. Y aunque los ejércitos cananeos superaban ampliamente a los israelitas, Dios les dio una impresionante victoria. El Señor consternó a los enemigos y envió desde el cielo un granizo demoledor sobre ellos. ¿Se acuerdan? No obstante, siendo que los adversarios aún no habían sido completamente vencidos porque eran muy numerosos, y viendo que el día comenzaba a declinar, Josué se sintió preocupado. Él se dio cuenta que aquella jornada no le sería suficiente para concluir el combate. Y Josué no quería dejar ni la batalla ni la victoria a medias por ser alcanzados por la oscuridad de la noche. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Josué? Oró a Dios. Él exclamó: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Las palabras de Josué representaban su oración sincera a Dios,
pidiendo que le diera más tiempo para concluir con su acción militar. No era una invocación al sol y a la luna. No era una invocación al sol y a la luna. Era un pedido especial para que Dios detuviese el avance del sol y así Israel pudiese completar la sentencia del Señor contra aquellos cananeos. De este modo, con sus palabras, Josué evidenció su fe en el Dios Todopoderoso, en el Dios que había realizado en el pasado asombrosos prodigios para rescatar a su pueblo, que lo había hecho cruzar el Mar Rojo y el río Jordán en seco, que lo había sustentado en el desierto de forma sobrenatural y que recientemente había enviado un granizo devastador sobre sus enemigos. No obstante, Josué creía que Dios no solo gobierna dentro de la atmósfera terrestre, creía en el Dios que reina sobre todo el universo. Por lo tanto, el sol y la luna también se encuentran al servicio del Señor. Josué creía en el Dios que el salmista alabó diciendo: tuyo es el día, tuya también es la noche, tú estableciste la luna y el sol. ¿Y qué sucedió después de que Josué pidiese la extensión del tiempo de aquel día? La palabra declara: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Dios escuchó la oración de Josué y el sol no se ocultó durante todo un día. Josué había deseado cumplir la voluntad de Dios hasta el final. Por eso, además del fenómeno meteorológico del granizo, el Señor añadió un fenómeno astronómico sobrenatural. Un hecho extremadamente extraordinario que proclama a Dios como el soberano y el rey de toda la creación. Si bien en el libro de Josué encontramos una gran cantidad de milagros sorprendentes, este milagro de la duplicación de un día es el más espectacular, pero asimismo es el más controvertido y el más polémico de todos los milagros. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque a cualquier otro prodigio se le puede atribuir algún tipo de explicación lógica o científica. Pero la detención del sol no admite explicación racional humana alguna. Es que efectivamente se trata de un milagro. Un milagro. Y si tuviese una explicación lógica, no sería un milagro, sería un hecho científico. Por eso, ante tan deslumbrante relato, muchos se niegan a aceptar que esto realmente hubiese pasado. Se esfuerzan por desestimar o minimizar el relato del texto bíblico. De este modo, ante la obra espectacular del Dios Todopoderoso, manifiestan su incredulidad. ¿Acaso sería difícil para Dios detener el sol? ¿Acaso sería difícil para Él detener el sol? Lo acontecido en la batalla de Gabaón nos recuerda que la forma de recibir lo que dicen las Escrituras es ante todo por medio de la fe. Dios obra de forma sobrenatural, sin la obligación de tener que darnos explicación alguna. Salmos declara: nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Hoy en día, algunos cristianos cuestionan los milagros del Señor, como si estos hubiesen pasado de moda, porque afirman que se extendieron únicamente hasta la iglesia primitiva. Y en oposición a este pensamiento, hay otros que solo reconocen como verdaderas las iglesias donde se producen milagros. En realidad, el mayor milagro en nuestras vidas es el que hace el Espíritu Santo
al conducirnos a reconocer nuestro pecado y condenación, para llevarnos a creer en nuestro Salvador Jesucristo. Esta obra es un hecho sobrenatural, aún mayor que detener el sol. La salvación es el más sublime milagro a experimentar por cualquier persona, porque tiene consecuencias eternas, mientras que otros milagros solo son de efectos temporales en esta tierra. Entonces, ¿sería acaso difícil para Dios detener el sol? Aún así, no podemos ignorar los otros grandes prodigios que Dios aún hoy continúa haciendo por medio de sus siervos. Jesús les dijo a sus apóstoles: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Conforme a esta promesa, los discípulos realizaron grandes milagros en el nombre del Señor. Hechos, por ejemplo, señala que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, que no era uno de los 12, por mano de Pablo. Y el mismo Pablo consideró el hacer milagros como un don espiritual. Expresó: en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, luego profetas y en tercer lugar maestros. Luego están los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Por más que haya quienes cuestionen versículos como estos y traten de dar varias explicaciones racionales, Dios permitió que estos escritos permaneciesen en su palabra y tenemos que observar la realidad dentro de la iglesia hasta hoy, en la historia de la iglesia hasta hoy. No debemos mirar para otro lado, no tenemos que fingir demencia. El Dios de Josué es también nuestro Dios y aún hoy sigue obrando de forma milagrosa. Amén. Pero, de todos modos, nuestra fe no debe apoyarse en los milagros. Los milagros son solo señales que buscan direccionar nuestra mirada hacia el Señor. Si no nos llevan al arrepentimiento, si no nos llevan a entregar nuestra vida a Cristo, de poco sirve ver o experimentar cientos de milagros. Jesús se lamentó por aquellos que presenciaban sus grandiosas señales y de todos modos no se rendían ante Él. Mateo nos dice que durante su ministerio Jesús comenzó a reprender a las ciudades en las que había hecho tantos milagros porque no se habían arrepentido de sus pecados ni se habían vuelto a Dios. Por más que el Señor hizo innumerables prodigios, no había tantas personas que tuviesen una fe sincera en Él. Juan nos dice que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Por lo tanto, una fe genuina no es la que se apoya en los milagros terrenales. De hecho, varios falsos maestros engañan y atrapan a las almas en base a señales maliciosas. Por eso Jesús afirmó: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Asimismo, debemos estar atentos, porque en los últimos tiempos habrá quienes harán milagros para desorientar y engañar a la gente, para apartarnos de la verdad. Jesús nos advierte que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Así que nuestra fe no debe depender de los milagros,
pero tampoco necesitamos cerrar nuestros ojos para no ver y nuestro corazón para no aceptar al mismo Dios de milagros de Josué, que es también nuestro Dios. ¿Por qué limitaríamos al Señor con nuestra razón, siendo que Él es el Creador y quien está en control de todo el universo? El Dios que detiene el sol es también nuestro Dios. Él puede obrar de manera sobrenatural en nuestras vidas a fin de cumplir sus propósitos eternos. Al igual que Josué, confiemos en ese Dios todopoderoso que está en control de absolutamente todo. No condicionemos su poder con nuestra limitada razón. Dios está más allá de nuestro entendimiento. Él es el verdadero y único soberano. Él obra con poder y autoridad para revelar su grandeza, su amor y su fidelidad. Amén. Antes de que Josué regresase al campamento de Gilgal, Dios escuchó su oración de fe y lo hizo concluir la batalla con una aplastante victoria. La palabra nos dice: y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Dios atendió al pedido de Josué, porque Josué oró con fe en el Dios Todopoderoso. Oró con fe en el Dios Todopoderoso. La fe de Josué fue el motor que lo condujo a orar al Señor en el tiempo crucial. Hebreos nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios hace grandes obras a través de los hombres de fe que oran. Dios hace grandes obras a través de los hombres de fe que oran. Santiago nos recuerda lo que Dios hizo al atender a la oración del profeta Elías. Nos dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Similar a lo que estamos viendo en las reuniones de viernes. A pesar de que somos seres humanos, débiles y limitados, el Señor puede hacer grandes obras por medio de nosotros si nos acercamos en oración a Él con inquebrantable fe. Además, Dios atendió a la voz de Josué, porque Josué quiso cumplir perfectamente la voluntad del Señor hasta las últimas instancias. Dios oye a quienes desean agradarle de todo corazón. Por eso David también proclamó: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Por lo tanto, Dios atiende al clamor de quienes procuran vivir conforme a la voluntad del Señor. Juan nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios oye nuestra oración cuando nuestro anhelo es cumplir por sobre todo los propósitos de nuestro Señor, cuando nos sometemos en completa obediencia a su voluntad. Así que Dios atendió a la oración de Josué, porque Josué era un siervo fiel que buscaba obedecerle y agradarle. Juan también nos asegura: amados, cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Dios atiende a nuestra voz y nos responde cuando vivimos conforme a sus mandamientos. Y ante todo, su mandamiento es que creamos en Jesús y practiquemos su amor entre nosotros. Jesús nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. De igual manera,
Santiago también nos llama a practicar la oración en el amor sincero de unos hacia otros, señalando: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando creemos en Jesús y habita el amor en medio de nosotros, Dios oye nuestra oración y realiza grandes maravillas. La oración del justo puede mucho. La oración es poderosa. La oración es poderosa cuando lleva impregnada nuestra fe, nuestra obediencia y nuestro amor. Pero la oración no es poderosa porque representa un instrumento para manipular al Dios soberano. La oración es poderosa porque está dirigida al Dios Todopoderoso, ante el cual nos rendimos al caer de rodillas, sometiéndonos a su voluntad. En realidad, tal vez nos falte experimentar las maravillas del Señor. Tal vez nos falte experimentar las maravillas del Señor por nuestra carencia de oración, por nuestra falta de oración. O porque en nuestras oraciones no hay fe, sino que están cargadas de incredulidad y desconocimiento del Señor del universo. O porque en nuestras oraciones no existe el deseo a sujetarnos en obediencia a Dios y nos negamos a seguir su voluntad antes que nuestra propia voluntad. O porque en nuestras oraciones no está el deseo de amar y perdonar a los otros de corazón. Si no creemos que nuestro Dios sea poderoso para realizar las obras más maravillosas e incomprensibles a la mente humana, ¿cómo podemos esperar que Él responda a nuestra incredulidad? Si nos rehusamos a obedecer a Dios y amar a los otros y no decidimos abandonar nuestra vida carnal, ¿cómo podemos esperar que el Señor atienda a nuestra voz y nos bendiga? Por lo tanto, no dejemos de orar y clamar a Dios y haya en nuestras oraciones una sólida fe en el Dios Todopoderoso, el Señor del universo, y una firme decisión a obedecerle y a amar como nuestro Señor nos amó. Amén. Josué oró con fe ante el Señor y obtuvo lo que pidió, junto con una impresionante victoria. Dios atendió a la oración de Josué y realizó un milagro extraordinario. Hizo que el sol se detuviese por un día entero. Josué era un hombre de fe, dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, sea cual fuese. Y además, él tenía una firme convicción. Sabía que no estaba solo en la batalla. Sabía que Dios pelea por su pueblo. Como nos dice el relato, Israel venció porque Jehová peleaba por Israel. Dios también pelea por nosotros. ¿Estás consciente de esto? Dios pelea por nosotros. Él está atento a nuestra oración y listo para obrar de forma sobrenatural a fin de revelar su gloria. Él no es indiferente a nuestro clamor. No es indiferente a tu clamor. Sus obras sobrepasan toda posibilidad y entendimiento humanos. El Señor está listo a realizar grandes milagros a nuestro favor. Hoy Dios también quiere obrar en nuestra vida de forma extraordinaria. Él tiene el poder para hacerlo. No miremos para otro lado. No finjamos desconocimiento o ignorancia. Dios es todopoderoso. Él es nuestro Rey, el soberano de la creación. Rindámonos ante el Señor en oración sincera. Dejemos todo en sus manos y Él hará. Amén. Nuestro Padre Celestial obrará por su amor y su fidelidad.
como Josué, siempre tengamos presente que Dios, el Señor de todo el universo, está atento a nuestra voz y pelea por nosotros. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra que nos das en esta mañana. Gracias por llevarnos a reconocer una vez más que tú eres el Dios de todo el universo. El Dios ante que no existe nadie que pueda rendirse. Ni siquiera el sol y la luna pueden negarse a aceptar tu orden. Tú, Señor, eres el Dios todopoderoso que ha obrado una obra sobrenatural en nuestra vida también y que quieres manifestarte en nosotros. Ayúdanos, Señor, a no limitar, a no condicionar tu poder por nuestra mente, por nuestro pensamiento racional, sino más bien a alzar nuestra mirada a ti y en el momento crucial, tal como lo hizo Josué, también orar ante ti, dispuestos a obedecerte, a seguir tu voluntad y confiando de que tú realmente todo lo puedes y que no existe ningún impedimento para ti. Hoy, Señor, queremos tomar la decisión de orar ante ti con fe, con disposición a obedecer y con disposición a amar tal como tú nos has amado. Gracias, Señor, por la palabra que nos has dado el día de hoy y ayúdanos a que nuestra fe pase de ser teórica y sea una fe real en el Dios Todopoderoso. Gracias por todo. Pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si Dios es por nosotros, nada